Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y como ya conocerán, en ese canal hacemos variedad de modelos de macetas, ¿no? Rectangulares, macetas, trapezoides, redondos, de todo tipo, macetas grandes, pequeñas, colgantes. Así que en esta ocasión estamos haciendo una maceta rectangular de 1 metro de largo por 30 de ancho y 45 de alto, ¿no? Como ya sabemos, la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. El molde es forrado con papel y con una malla galvanizada. Los que son nuevos, les invito a que vean mis demás videos donde hay toda esta información. Para cada cosa hay un video donde hablo de las mallas, y también otro video donde hablo qué tipo de papel uso para forrar las macetas, ¿no? También hay videos de moldes, cómo hacer los moldes desde cero también, y el tipo de mezcla, ¿no? Para cada cosita hay un video donde puede ser de mucho valor para cada uno, sobre todo los nuevos, como menciono, ¿no? Y si eres nuevo, también te invito a que te suscribas al canal y te actives las campanitas de notificaciones para que si YouTube te avise cuando subo un nuevo video. También seguí en mi cuenta de Instagram y Facebook, con el mismo nombre del canal, donde subo más contenido, ¿no? Bueno, ya después de haber cortado un poco de mezcla en la parte de abajo, siempre al ras del marco, eh, ponemos la mezcla arriba, ya dando la forma a la base, ¿no? El gruesor de la base para ahorrarnos ese trabajo. Y volvemos a secar. El secado es 2 de arena y 1 de cemento. Como repito, también hay un video sobre eso. Así que si tú quieres generar ingresos, quieres digamos, hacer un negocio desde casa, te sugiero que sigas este proyecto que hemos hecho desde hace casi 2 años, donde hay pura información, 150 videos hasta ahora, y nos vamos por los 200 videos de pura información, donde ustedes pueden aprender este oficio, ¿no? Y generar ingresos desde casa, para que así, y de paso ir aprendiendo todo lo que es esta artesanía, ¿no? Bueno, después de ya haber secado todo, comenzamos a rellenar las partes que nos falta con una maderita, más o menos ponemos ¿no? Para guiarnos, y hacemos el relleno, como repito, la parte de la mitad primero, y luego hacemos la otra parte, ¿no? De la misma manera comenzamos a rellenar, como les decía, la otra parte. Siempre la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento, así sea el secado o la mezcla húmeda. Igual lo que sobra a veces del secado siempre se le moja, se le echa un poquito más de cemento y ya nos sirve para otra vez tener mezcla, ¿no? Bueno, hacemos esto de lo mismo, vamos emparejando todo siempre con nuestra maderita. Hacemos lo mismo en los cuatro lados del macetero, para luego proceder lo que es el secado, ¿no? Bueno, acá ya hicimos los 4 lados, comenzamos a secar. Lo importante de esto es que secar siempre las esquinas, ¿no? Porque ese es el lado donde más se puede deformar. Así que si tenemos bien secado la esquina, no habría problema de que la maceta nos vaya digamos, a salir chueco o algo, ¿no? Hay que ir buscando que tenga digamos, la mejor forma, ¿no? Bueno, comenzamos a cortar ya la parte de arriba que vendría a ser la base. Estamos sacando simplemente a veces lo que salpica la mezcla, el secado, todo, ¿no? Ya que ya tenemos casi el gruesor de lo que es la base, lo que hicimos al principio. Bueno, con la ayuda de un arreglo madera vamos a ir emparejando, porque siempre al momento de agregar a los costados, la presión de la plancha nos suele, digamos, levantar un poco digamos, ya la forma que tenemos del molde, ¿no? Hacemos lo mismo de las dos partes, con una plancha, damos los pequeños retoques, un poco de mezcla arriba, bueno, le echamos un poco de agua para ir tapando a veces orificios, sitios que nos haya comido la plancha, y cuando se lo tapamos, lo damos una pequeña pulida y volvemos a secar, ¿no? Esa parte ya ahí se va quedando hasta
terminar de raspar los lados, ¿no? Bueno, limpiamos nuestra mesa para poder ir ya raspando, quitando el secado que hemos hecho. El importante del secado, como repito siempre en los videos, es para que la mezcla no se nos caiga, ¿no? Siempre con la ayuda de una regla, si desean, en la parte más larga de los lados. Bueno, hacemos lo mismo con los demás lados. Y recordarles también que, como les digo, pueden seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los contenidos. También, si tienen alguna duda, una pregunta, no duden en dejarme en la caja de comentarios, que yo respondo, mando los links de los videos que tal vez ustedes quieran más información, ¿no? De todo esto, ¿no? Como les repito, tengo videos de la mezcla, el tipo de papel, la malla, los marcos, de todo tengo también, ¿no? Comenzamos a pulir ahora después de haber raspado, damos pulidas pequeñas, pulidas cortas, simplemente para ya ir terminando, ¿no? Ahora con la ayuda de nuestra plancha, o podemos hacer también con frotacho, ir aplanando un poco los lados, ¿no? Las esquinas para y después usar lo que es la curva, se nos haga mucho más fácil. Después de eso comenzamos ya a sacar por último lo que es el último secado, que es de la parte de la base, ¿no? Sacamos todo eso y luego ya procedemos a hacer el mismo trabajo que hicimos a los costados, ¿no? Vamos a ir aplanando un poco los lados para que si al momento de hacer la curvita sea mucho más fácil, ¿no? Bueno, la curva también ya hemos hecho en el canal, les enseñé cómo hacerlo, así que si no saben o quieren el video, coméntenmelo, yo les mando el link, o puede ser un video más actualizado también si desean, para los que son antiguos y no hayan entendido todo eso. Puedo actualizar los videos de cómo hacer todo esto, ¿no? Comenzamos a pasar de la curvita a los dos costados, para ya darle la forma, ¿no? ¿Para qué sirve esto también? Porque si la maceta es muy recta, digamos, no los lados no son ovalados, puede ser que algún choque o al momento de arrastrar por el piso se vaya a ir digamos desprendiendo, ¿no? Como es algo recto, se golpea algo fácil y se cae, ¿no? Y se van cayendo pedacitos, ¿no? En cambio, con la forma redondeada ya es distinto, ya no hay ese tema de que se desprendan las esquinitas o algo, ¿no? Pues es la importancia de eso. Ahora comenzamos a ya dar pulidas largas, la última pulida, tratando de no dejar marca de plancha, ¿no? Pues es importante la pulida. Como saben, la maceta se hace en un estado de que no está muy seco ni muy fresco, ¿no? Para ya darle la forma y tener un pulido más liso. Comenzamos a pulir también lo que es la parte de arriba, ya terminando, ya limpiamos nuestro marco para que así el cemento no se pegue, ¿no? Y luego de todo eso ya comenzamos a darle forma a lo que es ya poner lo que es antes de eso vamos a poner las patitas, pero antes de eso estamos haciendo el alisado, es decir, deja marco o algo, una bolsita con esponja. Luego procedemos a hacer las patitas de cemento, ¿no? Vamos marcando donde vayan las patitas para que el cemento de una forma se junte con la maceta, ¿no? Comenzamos un poquito de agüita y comenzamos a poner luego ya las patitas. Hay un video también, un en vivo que hice, donde explico el paso a paso de las patitas, ¿no? La forma correcta de hacerlo. Esta es una forma rápida, como ya ven. Después de todo esto, simplemente nosotros dejamos 24 horas, desmoldamos, torrajeamos. Acá les muestro el resultado, cómo quedan ya, digamos, de una forma ya entregadas con plantas y todo, ¿no? Acá vemos un video, espero que les haya gustado toda esta clase de información que damos en el canal. No se olviden que se suscriban, activen la campanita y dejen sus comentarios si quieren un video en específico y nos estamos viendo, ¿no? Acá les dejo con el video.